Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a las informaciones este martes 27 de abril. Toda la atención está puesta en lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional. Discute hoy si es admisible o no este requerimiento presentado por el gobierno del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Eso sí, todo esto ha estado marcado por las palabras de quien estamos viendo en la pantalla, de Iván Aróstica, que dijo que este es un fallo que no podría ser igual al anterior. Sí, de todas maneras tenemos que ver muchas cosas. Ya se resolvió sobre la inhabilitación de María Luisa Abraham por 5 votos a 4. Se discutió que la ministra va a poder votar este requerimiento, todo lo que está ocurriendo ahí, cuáles son los plazos, a qué hora podríamos tener novedades. Nos cuenta Felipe Hernández. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, todo se está resolviendo aquí en el Tribunal Constitucional desde muy temprano. A las 9 de la mañana comenzó a sesionar el pleno del Tribunal Constitucional y de esta forma entonces comenzaron a debatirse en primer lugar la inhabilidad de la presidenta de la corporación. Hablamos de María Luisa Abraham, quien asume como presidenta de esta instancia hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, y por sus dichos a raíz del segundo retiro, fijando tal vez su posición con respecto a esa situación, y además de calificar en una entrevista que ella entregó a un medio de comunicación, señaló que el Tribunal Constitucional era una tercera cámara, y eso no es así. El Tribunal Constitucional lo que establece es si es constitucional o no los proyectos que llegan y los requerimientos que llegan hasta esta instancia. Por lo tanto, aquí no se debate por temas políticos. Eso es los puntos por los cuales se debatió justamente esta mañana, que fue lo primero que se realizó, y por 5 votos a 4 fue rechazada la inhabilidad de María Luisa Abraham. Y pasamos a enumerar, por ejemplo, los votos que fueron entregados para la posición en contra de la inhabilidad: Miguel Ángel Fernández, Juan José Romero, Gonzalo García, María Pía Silva y Cristian Letelier. Ellos, los 5, estuvieron en contra de esta inhabilidad, y en el caso de la inhabilidad, de estar a favor de la inhabilidad, bien digo, Rodrigo Pica, José Ignacio Vázquez, Nelson Pozo e Iván Aróstica. A propósito de este ministro, bueno, sorprendieron, por cierto, las declaraciones que entregó temprano en la mañana. Esto fue poco antes de ingresar aquí al Tribunal Constitucional a comenzar el debate del pleno del tribunal, y él quiso entregar algunas palabras a las preguntas que le realizaron los medios de comunicación que estábamos apostados aquí a las afueras del Tribunal Constitucional. ¿Qué dijo Iván Aróstica? Lo revisamos a continuación. No me atrevo a decirle si va a ser igual. Yo creo que, para mí, le digo, hay situaciones que han cambiado, que hay para bien o para mal, y que hay que ponderar nuevas. El fallo del Tribunal Constitucional no hay que leerlo solo en la parte resolutiva, que uno ganó y otro perdió, porque tiende a confundirse que nosotros dijimos, lo que no puede hacer usted sí lo puede hacer este otro. No es ese el fondo de la cuestión. Mire, no le puedo anticipar porque nosotros no inhabilitamos automáticamente. No. Tenemos que ver hoy día, posiblemente, la objeción contra la ministra Abraham, precisamente porque se dice, no vamos a verlo, que habría anticipado juicio. Aunque que para el segundo retiro el Ejecutivo haya presentado su propio proyecto y finalmente ese era el que se haya aprobado, como sí, usted mencionó. Es un antecedente importante. Claro, el ministro Aróstica ahí señalaba que no viene al caso poder repetir los fallos que se han entregado en ocasiones anteriores, porque no es la labor de los ministros del Tribunal Constitucional. Por ende, entonces, queda la duda. ¿Qué va a pasar entonces con lo que se va a ver ahora, lo que se va a resolver ahora, con si se acoge o no el trámite el recurso presentado por el gobierno? Si lo llevamos a una situación anterior, por ejemplo, lo que pasó con el segundo retiro, que también llegó aquí al Tribunal Constitucional, y lo vemos en pantalla a continuación en la gráfica, ustedes lo pueden ver, 5 votos a 5, fue un empate, y fue María Luisa Abraham quien tuvo, como presidenta de la instancia, tuvo que dirimir justamente en este libelo que se llevó adelante en el mes de diciembre. El día 21 de diciembre hubo fallo por parte de
el Tribunal Constitucional sobre la situación del segundo retiro, también aprobado por el Congreso y que fue puesto en tela de juicio por el gobierno. Es la misma situación que ocurre ahora. Sin embargo, en ese momento María Luisa Abraham fue el voto dirimente y que terminó por declarar inconstitucional el proyecto, el segundo retiro de los fondos de las AFP, pero ya sabemos, se pudo realizar debido al envío de un nuevo proyecto de segundo retiro por parte del gobierno. Es la misma situación que ocurre ahora. Es ahora entonces lo que se está revisando, lo que les señalaba anteriormente, si se acoge o no a trámite. La admisibilidad, eso en el caso de que sea acogido el requerimiento por parte del tribunal hoy, se va a empezar a ver la admisibilidad o no el próximo jueves, es decir, el día 29 de abril. Así está establecido al menos el calendario. Hoy lo que sabremos es que si da el primer paso el requerimiento del gobierno y de esta forma entonces entrar a este proceso. Escuchemos más declaraciones que entregó el ministro Iván Aróstica, en particular sobre la realidad que está viviendo el país. ¿Podría ser esto que cambie su voto? Lo revisamos. Las prohibiciones que se han establecido cada vez más drásticas han ido subiendo en grado de intensidad y de extensión esas medidas, y hay que tener en consideración que hay personas que tenían un proyecto de vida, muchas situaciones que afrontar económicas, de tal suerte que pareciera que la ayuda de los poderes del Estado hoy día no está llegando en la proporción necesaria. Eso fue el fallo del Tribunal Constitucional. Está bien en el 30 de diciembre, en esa situación dijimos, bien. ¿Y por qué estaba el otro proyecto? Había otro proyecto y había muchas cosas. Yo por lo menos voy a evaluar. ¿El riesgo que pueda ser rechazado ese proyecto también pasa a ser importante en la decisión del tribunal? Sí, yo creo que sí. Ahí está entonces, ese es quizás el punto que puede causar la mayor polémica, porque y han habido reacciones a raíz de los dichos del ministro Iván Aróstica en el mundo político. Hablamos de que entregó declaraciones al respecto el ministro del Interior Rodrigo Delgado y también en el Congreso. Los presidentes de ambas cámaras, tanto Diego Paulsen como la senadora Yasna Proboste, entregaron declaraciones a raíz justamente de estos dichos y de todo lo que está sucediendo en esta jornada y que puede ser considerada de histórica para definir si finalmente se podrán obtener un tercer retiro de los fondos, del 10% de los fondos de las AFP. Escuchemos esas declaraciones y después seguimos. Una de las principales demandas pre-COVID, ¿cierto?, con respecto al estallido social, por ejemplo, es las pensiones, la mejora de las pensiones. El gobierno no solamente ha propuesto una reforma a las pensiones, sino que también hoy día lo que está haciendo, ¿cierto?, es hacerse cargo también de aquellas personas que, sacando sus fondos previsionales, hacernos cargo de esas personas, creo que no es un gol para nadie, yo creo que absolutamente es un beneficio. Pero la invitación a la oposición es avanzar en la reforma. Avanzamos la reforma. ¿A retirar estos 2 puntos de cotización adicional para avanzar solo en el tercer retiro? Nosotros no vamos a hacer nada que esté en contra de la gente y 2 puntos, ¿cierto?, a favor de la gente, de los trabajadores, de sus pensiones futuras, me parece que siempre va a ser una buena idea. Permiso. Yo espero que un tribunal constitucional falle respecto a las normas constitucionales. Uno puede entender la situación que está viviendo el país, pero habría que cerrar la puerta por fuera si finalmente los ministros de un tribunal constitucional empiezan a fallar respecto a la situación país. Yo en eso espero que nos atengamos a derecho, que el fallo sea apegado a la Constitución. Y yo, tal como lo he dicho siempre, creo que las instituciones sí funcionan y por lo tanto creo que esa va a ser parte de la resolución del tribunal. La verdad que en política a mí ya pocas cosas me sorprenden y claramente no es común ver un ministro del Tribunal Constitucional haciendo un punto de prensa antes de ver la admisibilidad de un recurso, pero como te acabo de señalar, en política a mí ya nada me sorprende. Hacemos nuevamente un llamado al presidente de la República para que pueda promulgar con celeridad este tercer retiro que fue aprobado con un amplio apoyo en el Congreso Nacional. Y queremos también invitar al Tribunal Constitucional a tomar una decisión mirando al país, sin la presión del gobierno, que busca una y otra vez intentar legislar a través de él.
Nosotros somos respetuosos de las funciones y atribuciones que tiene cada una de las instituciones del Estado. Hacerle un punto al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Diego Paulsen. Esto no es una Cámara política, es un tribunal que revisa la constitucionalidad de los proyectos y de los requerimientos que se presentan aquí en esta instancia. No es una Cámara política. Eso con respecto a lo que está a las declaraciones, pero decirles que si se rechaza o que si no se acoge, por ejemplo, el requerimiento presentado por el gobierno en esta jornada, todo pasa a la moneda y el presidente de la República tiene la posibilidad de vetar el proyecto del Congreso en 3 instancias: veto aditivo, veto supresivo o veto sustitutivo. Eso va a determinar entonces que lo resuelva el presidente de la República. Eso en el caso que el requerimiento sea rechazado en su acogida, y en el caso de que este sea aprobado, el día jueves se rechace su inhabilidad. Y lo último, comentarles que durante toda esta jornada, el sector del perímetro del Tribunal Constitucional, esto es en calle Huérfanos, entre Teatinos y Morandé, se ha encontrado cerrado, cercado por vallas papales y con fuerzas especiales custodiando justamente este sector. A la gente que está llegando aquí a este sector se les está pidiendo el permiso para poder transitar. Por lo tanto, esto todo debido a la situación que ocurrió hace un año aproximadamente con la golpiza que sufrió el ministro Iván Aróstica en plena calle, aquí muy cerca del Tribunal Constitucional, y cuando sufrió justamente esta golpiza, al menos en la calle, por algunos manifestantes. Karim. Felipe, bueno, está todo el país pendiente de lo que está ocurriendo ahí. ¿A qué hora podríamos tener novedades respecto de la votación del requerimiento, de si establece o no lo que dice la Constitución? Ya se votó la inhabilidad, ahora hay que ver el requerimiento. ¿Tendríamos resultados de esa votación el día de hoy y a qué hora podría ser? Mira, hacer una cápita con respecto a eso, porque a las 13:30 está fijada la sesión de la segunda sala. Ahí un grupo de los ministros que componen esa sala deberían ir hasta esa reunión, a esa segunda sala. Sin embargo, podría esto aplazarse. A mi juicio, viendo la experiencia, tal vez no antes de las 14 horas. Bien, vamos a estar atentos a lo que pase ahí. Muy atentos también están en La Moneda y, por supuesto, en el Parlamento para ver cuál va a ser el escenario que va a recibir el proyecto del gobierno. Felipe, en cualquier minuto retomamos contigo. Buenas tardes. Bueno, precisamente nos vamos hasta el Congreso porque los diputados ya fijaron un cronograma respecto al trabajo en torno al proyecto, al presentado por el Ejecutivo, pero también hubo reacciones a lo planteado por Iván Aróstica. Recordemos que la vez anterior, en el segundo retiro, votó a favor de la inconstitucionalidad y él dice que el panorama cambió y hay muchos parlamentarios que ya han dicho que esto puede ser un revés para el gobierno. Vamos a ver qué ocurre en el Congreso. Tenemos ya la comunicación y vemos ahí a Guillermo San Martín para que nos cuente. Hola Viviana, Karim, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, y de hecho en los parlamentarios, principalmente de oposición, no se descarta que haya una resolución distinta a lo que ocurrió con el segundo retiro en esta oportunidad por parte del Tribunal Constitucional. Y en esa línea es que se están fortaleciendo estas ideas iniciales de ir a defender con todos los argumentos a través de equipos de abogados lo que pueda defender el Tribunal Constitucional en caso de que lo declare inconstitucional en primera instancia o también que venga a acoger lo que ha sido este requerimiento presentado por el gobierno durante la presente jornada. Pero de todas maneras, sin lugar a dudas, se abrió una ventana a partir de lo que ha señalado Iván Aróstica durante la presente jornada y se mantiene también la postura por parte de los parlamentarios de oposición, particularmente la presidenta del Senado y toda la oposición que durante la presente jornada también se ha reunido para poder establecer posturas en común en torno a este proyecto del gobierno, pero por sobre todo también respecto a lo que significa la posibilidad de que el gobierno de inmediato, a través de alguna resolución dentro de las próximas horas, retirando este requerimiento, tenga una posibilidad más inmediata de entregar recursos. Eso es muy poco probable que ocurra, puesto que ya se ha manifestado insistentemente por parte de los distintos representantes del Ejecutivo que eso no va a ocurrir, pero de todas maneras se mantiene esta posibilidad que haya un cambio respecto a la resolución del Tribunal Constitucional y esas expectativas no se han perdido por parte de los parlamentarios de oposición. Ahora, respecto al tratamiento, acá en la Cámara de Diputadas y Diputados cabe señalar que se ha mantenido la hora en la que se va a analizar
revisar este proyecto en la Comisión del Trabajo. Estaba citada para las 17 horas. Se pensó en su minuto que quizás a partir de la urgencia que le había puesto al gobierno incluso se iba a generar una instancia distinta, que se pudiera trabajar de forma paralela a la sala, pero finalmente no se llegó a ningún consenso en esa materia y se mantiene para el inicio de las 17 horas, y eso da cuenta también de un aspecto no menor, que en la oposición y también los parlamentarios en general se van a dar todo el tiempo necesario para poder avanzar en la discusión de este proyecto, puesto que no hay consensos, especialmente respecto a aspectos relativos a la cotización adicional que ha planteado el gobierno. Esto de que vaya a cuentas individuales sigue generando ruido y hay planteamientos en la idea de que sería mejor separar los aspectos, lo que refiere a cotización adicional y los retiros, ya sea de rentas vitalicias o de fondos de pensiones, manejarlos por una vía distinta. Pero pasemos a revisar en primer término cuáles son los argumentos que se han dado por parte del presidente de la Comisión del Trabajo en torno al cronograma de trabajo y también respecto al fondo de esta materia. Hoy día se dio cuenta en sala, nosotros, nuestra sesión oficial de la Comisión de Trabajo los martes de 5 a 6 y media, vamos a mantener el horario para que los diputados y diputadas puedan leer bien el proyecto, socializarlo con sus bancadas, podamos analizarlo de mejor manera, y vamos a recibir a los ministros, y el día jueves ya en la mañana también en forma paralela a la sala poder votar el proyecto para que la Comisión de Hacienda el día jueves en la tarde vea lo relacionado o concerniente a esa comisión, para así el día viernes ya poder votarlo en sala. Bueno, ¿qué es lo que establece la discusión inmediata bajo la cual llega este proyecto al Congreso Nacional? Que tienen un plazo máximo de 6 días para su tratamiento en cada una de las cámaras, es decir, ya comenzó a correr el plazo en la Cámara de Diputadas y Diputados y el plazo máximo sería hasta el lunes. Por eso lo que se ha planteado inicialmente es que hoy, martes y también miércoles, se discuta en la Comisión del Trabajo, jueves y viernes en la Comisión de Hacienda. Si es que los plazos dan, incluso se podría llamar a una sesión de sala el mismo viernes para que se despache en primer trámite. Sin embargo, si eso no ocurre, si la discusión en la Comisión de Hacienda se extiende, incluso se habla de que podría ocurrir esto el mismo lunes para su despacho definitivo al Senado, pero eso da cuenta de que no se está acelerando el trámite, no hay ninguna discusión hasta total despacho, y ahí también hay una evidencia respecto a los tiempos que se están tomando y también cómo se va a ir manejando la discusión en torno a este proyecto, y que, como les decíamos, sigue generando diferencias, en particular con la oposición, sobre todo dentro de los aspectos que significan cotizaciones adicionales, puesto de que se ha planteado por parte de la oposición, sobre todo que esto es meter un tema distinto al que significa principalmente el retiro de fondos, como lo es en lo que se está estudiando en la reforma previsional particularmente, y sobre todo respecto a que el gobierno siga insistiendo en que estos 2 puntos de cotización adicional vayan a cuentas individuales, mientras lo que se está analizando en la reforma previsional es que los 6 puntos adicionales, incluso que ya se habían planteado como necesarios, vayan a un fondo solidario, y ese es un aspecto por el cual la oposición no está dispuesta a transar. También por parte del gobierno se ha planteado de que mientras no haya una forma de recuperar esos fondos, tampoco ellos van a ceder, y también hay un aspecto que no está teniendo consenso hasta ahora y obviamente va a generar un intenso debate en las comisiones también como en sala. Pasemos a revisar las posturas sobre esta materia en la oposición, en palabras de la presidenta del Senado, Yarna Proboste, y también de la diputada Camila Vallejo. Nos parece que el gobierno equivoca una vez más el camino. Nosotros lo que hoy día estamos señalando es la prioridad inclaudicable que tiene la oposición en el Congreso, y es trabajar, y nuestra prioridad es que las ayudas y las autoayudas, como es el caso del retiro, lleguen con prontitud. Y por eso que queremos reiterar el llamado al presidente de la República para que promulgue el tercer retiro que ya fue aprobado, y que estas ayudas le lleguen con prontitud y celeridad a las personas. De todas maneras, eso no inhibe la discusión del cuarto retiro que ha presentado el gobierno, y por eso que ya la Cámara de Diputadas y Diputados ha definido un cronograma. Lo único que leemos del debate y de las declaraciones que nos puede traer sorpresas, ¿ya? Que a lo mejor los votos no se expresan de igual manera que la vez pasada, el escenario es distinto. Por lo tanto, eso está abierto, y yo creo que lo más sensato, lo más responsable por parte del presidente de la República es dejar de tensionar al Congreso y ahora al Tribunal Constitucional, retirar el requerimiento y hacer que el tercer retiro, el 10%, llegue ahora a las familias. Esto podría ser una realidad ya, porque esa reforma ya el Congreso la promulgó por amplio acuerdo. De retirar el requerimiento, este proyecto ya sería no el tercer retiro, sino que sería el cuarto retiro.
Ojo ahí lo que plantean también tanto la presidenta del Senado como la diputada Camila Vallejo, puesto de que ellos ya están analizando que este proyecto presentado por el gobierno corresponde a un cuarto retiro. ¿Y por qué? Mientras no exista una resolución por parte del Tribunal Constitucional en torno a declarar inconstitucional la reforma en la que se avanzó en el Congreso Nacional, para ellos sigue vigente el tercer retiro que fue despachado a través de moción parlamentaria. Y es por eso que están planteando esto del proyecto del gobierno como un cuarto retiro. Y mientras no exista una resolución se va a seguir analizando bajo esa lógica. Por eso no se han cerrado a la discusión, pero sí planteando sus posiciones disímiles respecto a los aspectos que considera y que propuso el gobierno a través de esta iniciativa. Por el primer punto es en lo que se refiere a esto de las cotizaciones adicionales que vayan a cuentas individuales. Segundo aspecto también el que constituye impuesto. También ahí hay ciertos aspectos que generan diferencia, porque a juicio de los representantes de la oposición, incluso también algunos de Chile Vamos, esto que se genere impuesto para quienes tienen remuneraciones superiores al 1.800.000 pesos, también incorpora a cierto grupo de la clase media. Más allá del monto que se establezca, se debe generar también directrices claras respecto a si constituye un impuesto quizás para las más altas rentas, pero a juicio de lo que se ha establecido como límite por el gobierno, esto no sería el límite correcto, puesto que estaría involucrando cierta parte de la clase media de nuestro país. Pero de todas maneras el gobierno se ha planteado y se ha mantenido firme en lo que es su postura. La necesidad y la forma más rápida para poder entregar recursos a los chilenos es vía las administradoras de fondos de pensiones, puesto de que ya se ha demostrado con los retiros anteriores. Y en segundo aspecto es el reintegro. Ellos no van a ceder en esta figura, al menos en lo que respecta a la discusión inicial, aunque de todas maneras ya nos a conocer algunas posibilidades y también otras alternativas de cómo se puede ir realizando este cargo adicional para consolidar este reintegro. Pasemos a revisar también las posturas del gobierno, por ejemplo, en palabras del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y también del ministro del Trabajo, Patricio Melero. Una de las principales demandas pre-COVID, ¿cierto?, con respecto al estallido social, por ejemplo, es las pensiones, la mejora de las pensiones. El gobierno no solamente ha propuesto una reforma a las pensiones, sino que también hoy día lo que está haciendo, ¿cierto?, es hacerse cargo también de aquellas personas que, sacando sus fondos previsionales, hacernos cargo de esas personas, creo que no es un gol para nadie, yo creo que absolutamente es un beneficio. Pero la invitación a la oposición es avanzar en la reforma. Avanzamos en la reforma. ¿A retirar estos 2 puntos de cotización adicional para avanzar solo en el tercer retiro? Nosotros no vamos a hacer nada que esté en contra de la gente, y 2 puntos, ¿cierto?, a favor de la gente, de los trabajadores, de sus pensiones futuras, me parece que siempre va a ser una buena idea. Permiso. Y yo entiendo la duda que se les puede generar, pero lo que no entiendo es que haya una sospecha o que vean una mala intención del gobierno de que pretende pasar gato por liebre, de introducir 2 puntos en las cuentas individuales para que eso sea permanente en el tiempo. Lo vuelvo a insistir. Acá no hay ningún interés de hacer una suerte de reforma previsional encubierta a propósito del giro del 10%. Por el contrario, es muy transparente. Pero yo también le digo a los parlamentarios, díganme de qué manera y dónde le empiezo a devolver la plata hoy día, si que no es en el sistema que hoy día está vigente. Y el día de mañana, si hay otro, bueno, se traspasan esos recursos de estos 2 puntos adicionales, y no debe ser eso, creo yo, motivo inconveniente alguno. Bueno, se desprende de las declaraciones tanto de la oposición, del oficialismo, como también del Ejecutivo, que no están cercanas las posturas en torno a este proyecto del gobierno, y por ende el debate va a ser intenso y se prevé que puede extenderse más allá de lo programado, y es por eso que se han establecido 2 jornadas para la Comisión del Trabajo, otras 2 para la Comisión de Hacienda, y obviamente la intensidad del debate va a ser igual en la sala. Por ende se estima que incluso sería necesario realizar los lunes para poder dedicar toda la jornada a poder decantar lo que son las intervenciones de cada uno de los parlamentarios para posteriormente someterlo a votación antes de su despacho al Senado. Viviana, pero Karin. es importante lo que tú planteabas, de que hay parlamentarios que están hablando de un cuarto retiro en el caso del proyecto del Ejecutivo. Todo esto a la espera de lo que tenga que decidir el Tribunal Constitucional. Pero ojo, que también está la posibilidad del veto, y el veto da la posibilidad de reemplazar los proyectos. Así que es bien importante lo que pueda suceder y el impacto que tenga obviamente el legislativo, lo que ocurra con el Tribunal Constitucional. Quedamos muy pendientes, y sobre todo las reacciones que puedan venir desde el Congreso. Gracias, Guillermo. Bien, vamos a estar atentos a esta noticia, la dejamos por algunos minutos, pero pendientes de lo que pueda surgir en cualquier momento desde el Tribunal Constitucional. Mientras, le contamos que 35 personas fueron detenidas. Esto ocurrió en la comuna de Santiago durante la noche de este lunes. Estaban participando de unas fiestas de cumpleaños. Vamos a tomar contacto con Carola Garrido para que nos entregue todos los pormenores de esto. ¿Cómo estás, Carola? Buenas tardes.
¿Qué tal, Karim? Muy buenas tardes. Claro, fueron los vecinos los que otra vez, y tal como ha sido la tónica en este tipo de eventos que sabemos que están prohibidos, en cuarentena y además en toque de queda, dieron la alarma. Ellos comenzaron a sentir ruidos molestos en la intersección de la calle José Miguel Carrera con Claudio Yey, esto en pleno centro de Santiago, y es por eso que llamaron a Carabineros para alertar sobre esta situación. Se notaba un movimiento poco usual de vehículos en el sector, muchas personas que estaban llegando a este domicilio particular, conversaciones primero en la calle y luego música al interior de este inmueble. Finalmente, cerca de la medianoche, llegó Carabineros a este sector, ingresó a este domicilio y pudo comprobar que al interior había un total de 35 personas, 3 de ellas menores de edad, entre 15 y 17 años, que estaban celebrando un cumpleaños, el número 30, de acuerdo a los globos y la ornamentación que pudo ver personal policial al interior de esta casa. Había también consumo de alcohol en el interior y bueno, un bullicio bastante importante que fue lo que molestó inicialmente, como decíamos, a los vecinos del sector. ¿Qué ocurrió? Todas estas personas fueron detenidas porque estaban, como decíamos, teniendo una reunión que superaba el aforo permitido y además lo estaban haciendo en pleno horario de toque de queda. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó Carabineros al respecto. Hay una celebración de un cumpleaños, hay globos al interior, hay bebidas alcohólicas, se encuentra el globo de un cumpleaños número 30 de alguna persona. Se parece que una cantidad similar de hombres y mujeres, sería casi la mitad de hombres y mitad de mujeres. Se encontró bebidas alcohólicas, cerveza, whisky. Se encontraron elementos para una celebración de fiesta, globos, hay una especie de ponche también en el lugar. Bueno, claramente era una fiesta lo que se estaba desarrollando al interior de esta casa, que tiene varios edificios a su alrededor. De hecho, los vecinos de esos condominios fueron los que dieron aviso a Carabineros con respecto a lo que estaba ocurriendo. Algunos de ellos conversaron con nosotros y nos señalaban que no era la primera vez que en esta casa se realizaban reuniones sociales de este tipo estando en pandemia. Dicen que en la misma calle hay además otro inmueble donde también habitualmente hay grupos de personas que se reúnen. A veces están en la calle, incluso dicen hasta altas horas de la madrugada, algo que a ellos les complica por la cantidad de gente que se junta allí y también por los ruidos que, pese a vivir en pisos bastante altos, lo sienten de todas maneras. Escuchemos lo que dijeron esos vecinos y lo que comentó también con respecto a este tema el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, quien dijo que ya era una situación muy repetida la que se estaba viendo con las fiestas y que por lo tanto junto a la Seremi de Salud se iban a preocupar de que pagaran efectivamente las multas para que no les quedara ganas de volver a participar en reuniones sociales de este tipo en pandemia. Hace un tiempo atrás también estuvieron ahí, no llegó Carabineros, sí, pero sí salió harta gente de ahí. Pésimo porque al final todos estamos encerrados, todos queremos salir, pero tenemos que aguantarnos y la cosa está súper fea. Yo escuché como muchos gritos, mucho ruido, era bien tarde y después llegaron los Carabineros y ahí paró todo, había mucha gente, escuchamos todos los ruidos de la calle, siempre hay ruido en verdad, pero ayer fue mucho más. Después de un año de pandemia y un mes de esta última cuarentena, que vecinos insistan en querer hacer estas fiestas clandestinas, no tiene explicación y no tiene perdón. Por eso el sumario sanitario que comenzó la Seremi de Salud, nos vamos a encargar como municipio de que se les cobre para que tengan consecuencias y finalmente piensen de nuevo si van a continuar con estas actitudes tan irresponsables. Bueno, ha sido el mismo alcalde, Felipe Alessandri, quien en ocasiones anteriores ha denunciado que en su comuna hay muchas personas reincidentes que ya han participado en muchas fiestas. Todos quedaron detenidos, pero por lo general luego son apercibidos, es decir, citados al tribunal con el pago además de esta multa que el alcalde mencionaba. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Carola. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir a esta hora a la ceremonia que celebra los 94 años de Carabineros, en un contexto además también donde se analiza una necesaria reforma a esta institución. Está hablando el presidente Sebastián Piñera y ojo que hay probabilidades que se pueda referir también a temas de la contingencia, como es lo que pueda decidir hoy el Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar un poco lo que está planteando hasta ahora. Libertades y derechos humanos de todos los ciudadanos.
Esta modernización de Carabineros que presentamos al país en marzo del año 2020, se encuentra hoy en plena marcha y ha logrado grandes avances, involucrando a todos los poderes del Estado y a amplios sectores de la sociedad civil. Esta reforma la estamos haciendo con Carabineros, no contra Carabineros. Por eso hemos podido contar siempre con la valiosa colaboración y aporte de la institución, de muchos carabineros y oficiales en retiro, y de muchas organizaciones internacionales y nacionales especializadas en esta materia. Y esta modernización no parte de cero. Se basa en la valiosa, fecunda trayectoria durante los 94 años de vida de Carabineros en nuestro país. Parte de esta modernización ya está en pleno ejercicio y ya está rindiendo sus frutos, pero sabemos también que nos queda un importante camino por recorrer. Por ejemplo, para extender y mejorar la formación de carabineros. Ya se extendió la formación de carabineros de 1 a 2 años, tenemos también que mejorar la carrera funcionaria para fortalecer el compromiso de carabineros con el respeto a las libertades y derechos humanos de todos los ciudadanos, para mejorar sus recursos, sus dotaciones, su tecnología, su capacidad operativa, para mejorar la transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos y también para fortalecer su cercanía y su relación con la comunidad. También es importante sacar adelante la importante agenda legislativa que está en el Congreso. Agradezco al Congreso los avances que hemos logrado, pero recuerdo que para fortalecer y profundizar esta modernización de Carabineros y para mejorar la protección del orden público y la seguridad ciudadana, necesitamos sacar adelante con urgencia leyes como aquella que nos va a permitir combatir con mayor eficacia el narcotráfico, combatir con mayor eficacia el terrorismo, la que nos va a permitir un mejor sistema de inteligencia nacional, la que va a permitir a las Fuerzas Armadas colaborar en la defensa y protección de la infraestructura crítica y muchas más. El Gobierno, y estoy seguro que también Carabineros de Chile, ratificamos hoy nuestro compromiso con impulsar con voluntad y urgencia esta necesaria y urgente modernización de una institución tan valiosa y tan importante para la vida, la paz, la seguridad de los chilenos, como es Carabineros de Chile. Pero todos sabemos que el patrimonio más importante de Carabineros son los 60.000 hombres y mujeres que integran la institución y también sus 94 años de historia, de compromiso, vocación y entrega al servicio de Chile y los chilenos. Por eso hoy hemos querido reconocer este invaluable patrimonio, condecorando a 3 carabineros ejemplares que con sus actos de coraje y valentía honran y validan esta hermosa tradición y además rinden homenaje a los 1.222 mártires de Carabineros que también cumplieron con su deber y entregaron su vida por proteger la vida, la seguridad de todos sus compatriotas. Es la forma más noble de expresar su amor por Chile, su amor por los chilenos. Hoy hemos condecorado al cabo Jocelyn Bustamante, al cabo primero Daniel Carrasco y al cabo segundo Patricio Rivas. Ellos han demostrado con su ejemplo, con su testimonio, el mismo heroísmo y espíritu que demostró el teniente Merino y el mismo espíritu que ilumina y guía a los 60.000 hombres y mujeres que todos los días se levantan para proteger nuestras vidas, para proteger nuestra seguridad, para traernos paz y para contribuir a un país más seguro y un país con mayor paz social. Quiero agradecer también a la familia de los carabineros, porque si bien ellos no eligieron ser carabineros, comparten muchos de los compromisos, sacrificios y responsabilidades. Agradecer a los padres que los formaron, a sus cónyuges y a sus parejas, a sus hijos, a sus familias, que los han acompañado con tanto amor y lealtad a lo largo de sus carreras. Estoy seguro, y ustedes también, que sin este apoyo generoso y comprometido, no habrían podido cumplir con tanto compromiso y vocación su abnegada y valiosa labor. Quiero terminar estas palabras diciendo que los carabineros no son de izquierda ni de derecha, no son de gobierno ni de oposición, son carabineros de Chile, al servicio de todos los chilenos. Por eso hoy quiero pedirles a todos mis compatriotas que apoyemos
y cuidemos a nuestros carabineros igual como ellos nos cuidan a nosotros todos los días. Y que todos contribuyamos a que Carabineros de Chile sea una institución querida y respetada por todos los chilenos. Muchas gracias. Bueno, ahí están las palabras del presidente Sebastián Piñera. Hasta el momento no hay una referencia a otros temas, como yo les decía, de la contingencia, pero sí podríamos decir un punto de respaldo a una institución que sabemos ha ido cayendo en la adhesión y en la percepción de la ciudadanía, además también con denuncias por violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido social. Y es por eso que el presidente Sebastián Piñera habla de modernización más que de reforma en cuanto a la institución. Esto también en la lógica de lo planteado por el propio general director, que dijo que no se trata de pasar la goma y hacer desaparecer una institución cuando se le pregunta por los necesarios cambios que hay que hacer al interior de Carabineros. Vamos a estar pendientes porque entiendo que tenemos la posibilidad de revisar ya la resolución del Tribunal Constitucional. Recordemos que estamos a la espera de la decisión que tomen en torno a la admisibilidad en este recurso. Y eso es bien importante en el trámite y la posibilidad de ver si es que efectivamente esto se va a discutir o no, porque si es declarado inadmisible, también está la opción del veto presidencial. Quiero que analizábamos algo tanto con Guillermo San Martínez del Congreso como también con Felipe Hernández, que estaba precisamente a la espera de lo que pudiera decir esta institución. Y además también es bien importante porque hoy Iván Aróstica, en algo bien inusual podríamos decir, tuvo un encuentro con los periodistas donde dijo que la resolución tomada la vez anterior, en el mes de diciembre, en relación al segundo retiro, no tiene por qué necesariamente tener alguna relación con lo que se pueda decidir en el día de hoy. Felipe, tenemos contacto contigo. ¿Hay ya una decisión tomada en el Tribunal Constitucional en torno al tema de la admisibilidad? Vamos a mejorar la comunicación, estamos con un problema del retorno, pero es importante poder darles claridad de ver cuál es la definición que se ha tomado y sobre todo porque la resolución del segundo retiro fue bien estrecha, lo revisábamos, hubo un empate. Ese empate fue finalmente decidido por María Luisa Bram, quien encabeza esta institución. Ella tiene un voto dirimente decisivo y por eso es que se había pedido su inhabilidad, algo que también durante la jornada del día de hoy fue rechazada. Felipe Hernández, tenemos ahora sí la comunicación y esperamos que tú nos cuentes qué ocurrió en el Tribunal Constitucional. ¿Se declaró admisible o no esta petición del gobierno en cuanto al tercer retiro? Felipe. ¿Qué tal, Vivi? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya hay al menos un avance de lo que ha sido esta votación, esta larga sesión del Pleno del Tribunal Constitucional y podemos decir que ya hay votos que sorpresivamente llegaron para la opción de no acoger a trámite este requerimiento presentado por el por el gobierno al Tribunal Constitucional. Ya hablamos de que hasta ahora serían por no acoger a trámite el requerimiento del gobierno Rodrigo Pica, Nelson Pozo, José Ignacio Vázquez, María Pía Silva, Juan José Romero. Ese es el voto que quizás se pueda marcar la tendencia y quedar al menos si es que lo comparamos con el anterior votación del segundo retiro aquí en el Tribunal Constitucional, podría equilibrar la balanza y desequilibrar la balanza y dejar esto 6-4, pero podrían haber nuevas sorpresas, tal vez en los votos de los ministros. Falta todavía que vote Iván Aróstica, quien también votó en su momento en contra del proyecto de ley del segundo retiro. Podría entonces también ser parte de los que no acojan el recurso del gobierno, por lo tanto podrían ahí haber incluso 7-3 y de esta forma, con este voto de Juan José Romero, la presidenta del Tribunal Constitucional no podría hacer el voto dirimente tal como ocurrió en el mes de diciembre con el segundo retiro. Sí, para ser bien claros, se está votando en este momento, pero dado lo ocurrido la vez anterior, toda la balanza estaría inclinada para declararlo no admisible este requerimiento del Ejecutivo. Lo que se está viendo ahora es un paso previo, Vivi. Eso hay que recalcarlo. Para aclarar bien esto, si se acoge o no. Si se acoge o no a trámite. La admisibilidad es, en el caso de que se llegase a acoger a trámite, el siguiente paso es la admisibilidad del recurso presentado por el gobierno. Son trámites totalmente distintos. Si hoy día se rechaza, si no se acoge el requerimiento, este queda
en foja cero. Y por lo tanto, ahí vuelve todo a las manos del presidente Sebastián Piñera con la posibilidad de vetarlo en 3 instancias: aditivo, supresivo o sustitutivo. Ya, si no se acoge a trámite, entonces, que lo que tú nos estás indicando que probablemente esa sea la decisión por los votos que ya han ocurrido, todo esto vuelve a la decisión con estos vetos que estábamos explicando, que es una instancia que le queda al Ejecutivo en torno al tema. Exactamente, exactamente. Con estos votos, el voto sorpresivo aquí, tal como les comentaba anteriormente, es el del ministro Juan José Romero, quien para el momento del segundo retiro, cuando se votó justamente ese requerimiento también presentado por el gobierno en ese momento, él votó a favor del requerimiento y ahora vota por no acogerlo. Entonces marca quizás una tendencia y ahí una balanza desequilibrada, y esto, si lo llevamos a la situación anterior que quedó 5-5, con este voto podría quedar 6-4, pero como les decía, también pueden haber sorpresas con otros ministros y dejar esta balanza incluso 7-3. Claro, que podría ser el caso de Iván Aróstica, sobre todo pensando en lo planteado durante esta mañana, en ese punto que hace, porque recordemos que él sí, en la vez anterior, en el segundo retiro, había votado por considerarlo inconstitucional. Así es, así es. Mira, para darles otro dato, los ministros que votaron por acoger este trámite son Miguel Ángel Fernández y Cristian Letelier. Eso por ahora, porque siguen votando justamente los ministros del Tribunal Constitucional y viendo si es que finalmente este recurso se acoge o no y sigue su trámite en el Tribunal Constitucional, o bien todo queda en nada y el gobierno se lleva una derrota importante en materia política en su disputa por este proyecto del tercer retiro de los fondos de las AFP con el Congreso. Bien, vamos a aprovechar este momento, Felipe, para ir al Congreso. Guillermo San Martín, tenemos ya reacciones de esta resolución. Ha trascendido que sería 5 votos en contra del gobierno en el TC. Un voto más y ya se rechazaría la admisibilidad de la presentación hecha por el Ejecutivo. Guillermo San Martín. Así es, Karim. Bueno, lo que significa esto es que si termina consagrándose la mayoría en favor de no acoger el recurso del gobierno, eso queda en pie entonces en la reforma constitucional que se había despachado del Congreso con la posibilidad de ser promulgada por el presidente de la República o en su defecto poder declarar algún tipo de veto para que se puedan generar algún tipo de cambios. Para conocer más detalles respecto a cómo puede ir abordándose esta materia, nos encontramos junto al diputado Matías Walker para profundizar sobre esto. Ya, si bien faltan votos para consagrar lo que va a ocurrir, ya hay una tendencia que se está marcando y qué es lo que debe ocurrir si es que se logra la mayoría en torno a no acoger el recurso del gobierno. Bueno, todo pareciera indicar que efectivamente el Tribunal Constitucional estaría por declarar la inadmisibilidad del requerimiento del presidente de la República contra el tercer retiro de fondos del 10%, y por eso el llamado que hacemos desde el Congreso Nacional al presidente de la República, con mucho respeto, y obviamente vamos a intentar conocer el contenido del fallo, los fundamentos, es a promulgar de una vez por todas el tercer retiro del 10%, promulgar el anticipo a 650.000 pensionados de rentas vitalicias que están esperando este beneficio. Y no obstante que podemos discutir en el Congreso Nacional y lo puede hacer el gobierno, por ejemplo, mediante otro proyecto o mediante un veto, aspectos complementarios, como el bono para 3 millones de chilenos que ya retiraron todos sus fondos. Desde el punto de vista de procedimiento, si se declara que no es admisible este recurso del gobierno, ¿qué es lo que puede ocurrir con la reforma constitucional ya despachada del Congreso Nacional? Lo que tiene que hacer el presidente de la República es promulgar el proyecto de reforma constitucional, que se publique en el Diario Oficial y que los chilenos tengan el derecho a ejercer el retiro del 10% y también los afiliados a rentas vitalicias a poder exigir este anticipo. Ahora, siempre está presente la posibilidad de un veto aditivo, un veto sustitutivo por parte del presidente, especialmente sobre algunas materias que puedan generar conflicto, como por ejemplo las rentas vitalicias. Se plantea, por ejemplo, que el gobierno pudiera generar un veto sobre esta materia en particular y dejar abierta la posibilidad del retiro de quienes tienen fondos de pensiones, incluso también viendo fórmulas para integrar un bono. Yo espero que el gobierno promulgue el texto íntegro que se aprobó en el Congreso Nacional
Eso incluye a las rentas vitalicias también mediante la modalidad de un anticipo y se puede regular en un veto cuestiones complementarias. Nadie se va a oponer a que 3 millones de chilenos puedan recibir un bono de 200.000 pesos, por ejemplo. Ahora, en ningún caso la resolución de lo que determine el Tribunal Constitucional en esta instancia puede ser revisada en otra oportunidad, que haya algún tipo de alegato o otra instancia. Con esta resolución queda firme el proyecto que soberanamente resolvió el Congreso Nacional en beneficio de todos los pensionados y también de todos los afiliados al sistema de AFP. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a usted. Estaban las primeras impresiones del diputado Matías Walker aclarando un poco en términos de procedimiento, pero también queremos conversar con la diputada Alejandra Sepúlveda respecto a esta inminente ya rechazo del requerimiento del gobierno. Aún se está a la espera de su confirmación, pero cómo se toma ya estos votos de algunos magistrados, algunos ministros del Tribunal Constitucional que en su minuto habían optado por rechazar la posibilidad de un retiro vía reforma constitucional y que ahora le estén dando un respaldo. Bueno, primero yo creo que esto es una muy buena noticia para el país, ¿no? Para todos los chilenos y chilenas que quieren hacer este retiro y que significa, ¿no es cierto?, acortar los caminos. Y yo espero, ¿no es cierto?, que el presidente de la República entienda que no puede hoy día vulnerar lo que tiene que ver con la democracia del Parlamento, de la Cámara de Diputados y del Senado, pero también del Tribunal Constitucional. O sea, no se busque más pleito el presidente de la República. Hoy día la Cámara y el Senado han dicho que sí, que hay retiro con una tremenda votación. Esperamos también, ¿no es cierto?, que sea absolutamente concluyente el Tribunal Constitucional. Y eso quiere decir que lo único que le queda al presidente es firmar y que se promulgue y esperar, ¿no es cierto?, a que lo antes posible echar a andar este tercer retiro. Es que se avance en torno a posibles vetos, por ejemplo, si es que se da la eventualidad y se termina ratificando que se rechace la admisibilidad del recurso del gobierno, también es un camino errado. ¿Cree usted que el mejor camino es directamente promulgar lo que ya ha sido consagrado por ambas cámaras, puesto que los vetos también se van a requerir 2/3 y eso se ha demostrado que están para poder ser o rechazados o bien ratificados? Bueno, sí, yo creo que es dispararse a los pies nuevamente el presidente de la República, ¿no? Primero, haber enviado al Tribunal Constitucional, pero además hoy día lo que se necesita es lo antes posible tener este retiro. Así que pedirle al presidente que no dilate más esta situación. Esperemos, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional, que parece que le va a dar muy buenas noticias al país, y eso va a significar que ya el día de mañana va a estar prácticamente listo para que pueda firmar el presidente de la República. ¿Qué es lo que pasa con este proyecto del gobierno también, esta inminente continuidad de la reforma constitucional? Efectivamente se transforma en un cuarto retiro, como se ha mencionado en más de alguna oportunidad. Sí, se puede transformar en el cuarto retiro, pero también está la posibilidad de sacar las cosas positivas que tenga esa propuesta del gobierno para implementarla, ¿no es cierto?, en una ley adicional, una ley distinta en el Parlamento y poder despacharlo rápidamente. Pero lo más importante es la buena noticia que hoy día esperemos del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, diputada. Gracias. Bueno, estaban las primeras reacciones en torno a lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional. Obviamente se está esperando que se pueda consagrar esto que ya se está anticipando, este rumor de que habría sido rechazado el recurso presentado por el gobierno, así que estaremos atentos también una vez que se consagre esta información para tener más reacciones acá desde el Congreso Nacional. Karim, Vivian. Claro, ya estarían los votos, ha trascendido así, estamos a la espera de que esto se confirme oficialmente. Hay que esperar también a conocer cuáles son las razones por las que el TC rechaza el requerimiento del Congreso. Estamos muy pendientes de cómo va a continuar todo. Ahora la responsabilidad, Vivi, vuelve un poco también a cuál va a ser la decisión que va a tomar el presidente, si promulgar o recurrir a un veto en el caso del proyecto que ya fue aprobado por el Congreso. Así que de alguna manera podríamos decir que el gobierno es quien tiene la pelota hoy de ver cómo va a tomar la decisión de cómo va a continuar con esto, dependiendo de la estrategia que aborden. Sí, totalmente. Está la responsabilidad del Ejecutivo, sobre todo en esta posibilidad del veto aditivo, sustitutivo, pero por lo menos lo que escuchábamos ahí de los parlamentarios era insistir en que se promulgue esta ley a partir de la decisión tomada por el TC. Por eso volvamos a la comunicación hasta ahora con Felipe Hernández, porque se estaba desarrollando esta votación y ya estaba claro que la balanza estaba inclinada en no acoger este requerimiento del Tribunal Constitucional. Felipe, cuéntanos tú cómo va esa votación y también profundicemos en lo que significa, porque esto es una decisión completamente distinta a la que se había tomado el mes de diciembre.
Absolutamente, absolutamente, porque la situación es totalmente distinta. En el momento en que se debatió el segundo retiro, aquí en el Tribunal Constitucional, el resultado fue 5-5 y finalmente el voto dirimente, quien decidió y volcó la votación, fue la presidenta del Tribunal Constitucional. Estamos hablando de María Luisa Abraham, pero la situación ahora, y tal como lo hemos mencionado, es que esto se mantendría tal cual con este voto del ministro Juan José Romero, y que volcaría justamente la balanza a favor de no acoger este requerimiento presentado por el gobierno y con el objetivo de frenar el avance del proyecto presentado por el Congreso para poder retirar por tercera vez el 10% de los fondos de las AFP. Recordemos quiénes han sido los votos que van por no acoger este trámite. Y hablamos del ministro Rodrigo Pica, Nelson Pozo, José Ignacio Vázquez, María Pía Silva y Juan José Romero. Por acoger este trámite ya han votado Miguel Ángel Fernández y Cristian Letelier. Es lo que tenemos confirmado por ahora. Lo que quedaría, por ejemplo, por saber es qué pasa con el voto de Iván Aróstica, por ejemplo, y de otros dos ministros que podrían tomar la palabra. Por ejemplo, tenemos asegurado que la situación del voto de María Luisa Abraham va a ir por acoger este recurso presentado por el gobierno. Por lo tanto, ahí podrían haber 4 votos por parte de esta opción. Pero con el voto del ministro Juan José Romero, la balanza podría equilibrarse hacia los 6 votos. Podrían haber sorpresas, por cierto, y quedar esto en 7-3. Pero todo va a depender de qué va a pasar con los votos restantes de los ministros que todavía siguen deliberando al interior del Pleno del Tribunal Constitucional. Felipe, tenemos ya, claro, según lo que tú nos comentas, 5-2 la votación, podría incluso aumentar. Pero, ¿cuál va a ser, y esto es lo que te quería preguntar, cuál va a ser la comunicación oficial del resultado? ¿Cómo se lo van a hacer saber a ustedes que están ahí en algún minuto, a través de un comunicado? ¿Cómo se va a conocer y en qué minuto sería eso? Porque todavía se está llevando a cabo esta votación, ¿no? Absolutamente. A ver, te lo pregunto porque que podríamos tener, queda la duda de cómo, si es que está todavía la votación, se conoce esta información, este trascendido, de dónde sale. A ver, esas son las fuentes que a uno le van llegando con las informaciones y que derivan desde el interior del Tribunal Constitucional, que van informando. Lamentablemente no tenemos acceso a poder entrar y estar presentes porque nunca el Pleno del Tribunal Constitucional ha debatido a puertas abiertas, salvo cuando hay, por ejemplo, la situación de debates, intervenciones con respecto a la situación de otros hechos, de otras situaciones, de otros requerimientos que se han presentado. Hablamos, por ejemplo, de la situación del aborto, lo recordamos, del mismo debate del segundo retiro, la píldora del día del pues, entre otras situaciones. Podríamos tener esta información oficial por medio de un comunicado en la página del TC, pero lo podríamos tener de forma anticipada a que se redacte justamente ese comunicado, Karim. Bien, vamos a estar atentos, claro. No deja de llamar la atención que cuando se está votando ya se estén conociendo inmediatamente los resultados. Ha trascendido también que por 5 votos contra 4 se habría rechazado ya terminantemente esta información. Todo esto no es oficial todavía, pero es información que ya está circulando prácticamente en todas partes a esta hora. Seguimos atentos a lo que está ocurriendo ahí. Sí. Volvemos a Valparaíso, Vivi. Exacto. Guillermo, entiendo que estás ahí con la senadora Rincón y es importante también analizar cuáles son las instancias que vienen, porque nuevamente la responsabilidad está en el gobierno. Fue un duro revés porque probablemente no se esperaba que el TC no acogiera a trámite la presentación, pero está por un lado la idea de tener la posibilidad de promulgar este tercer retiro o también estos vetos, el aditivo y el sustitutivo. ¿Qué significa también aquello?
Sí, nos encontramos precisamente con la senadora Jimena Rincón y precisamente lo que se plantea son las posibilidades en caso de que termine ratificándose esto, de que ya el Tribunal Constitucional ha rechazado el requerimiento del gobierno, de que el mismo Ejecutivo proceda a través de vetos aditivos, sustitutivos, para poder generar un proyecto muy similar al que ya ha despachado bajo esta reforma constitucional. Pero se lo vamos a preguntar precisamente a la senadora Jimena Rincón. Senadora, muy buenas tardes, gracias por su disposición. En términos de cuáles son los caminos que creen ustedes que el gobierno debe adoptar a partir de lo que es este inminente rechazo a su requerimiento. A ver, primero señalar que la contundencia del fallo es importante de destacar, que el fallo lo que hace es restituir la facultad constituyente, o reconocer, mejor dicho, la facultad constituyente al Parlamento, y creo que ese es un hecho que tiene que ser destacado. Segundo, creo que lo que corresponde es que el Ejecutivo promulgue esta ley que ha sido tramitada íntegramente en el Parlamento. ¿Qué caminos puede tomar? Efectivamente el del veto. Y el veto puede tener distintas características, sustitutivo, ¿no es cierto?, es una de ellas, para poder ingresar su propia reforma, pero creo que lo sano desde el punto de vista de la política es que promulgue esta modificación constitucional que ha hecho el Parlamento de manera además categórica y rotunda. Ahora, existen dudas respecto principalmente a lo que podría significar y ocurrir con las rentas vitalicias, puesto que esto también es un punto a considerar, que hay observaciones que se han planteado de que podría generarse vetos en esa línea en particular y que sería un camino quizás para evitar posibles judicializaciones de ciertos casos, que se tome ese camino. También se abre esa perspectiva, y también respecto a lo que son estos vetos, también requieren mayoría, y el gobierno se arriesga a que los 2/3 estén o no estén para lo que puedan ser su propuesta y sufrir otra derrota. Efectivamente, eso es un escenario posible. Y aquí lo que uno debiera sacar como lección aprendida es que el Parlamento es para parlamentar, para poder conversar y hacer las discusiones y debates en esta sede, y no de la manera que lo ha hecho el gobierno, reclamando siempre la inadmisibilidad por inconstitucionalidad, amenazar con el Tribunal Constitucional, y finalmente el Tribunal lo que hace es reconocer, insisto, las facultades constituyentes del Parlamento. De hecho, me acaban de ratificar que 7-2 finalmente el resultado, y eso ya grafica claramente de que hay una postura mayoritaria y que viene a ratificar la posibilidad de que se siga avanzando en reformas constitucionales desde el Parlamento, un aspecto que también resulta clave. Efectivamente, el fallo es contundente, tan contundente como lo fue la tramitación en el Parlamento de esta modificación constitucional. Gracias a ustedes. Las palabras de la senadora Jimena Rincón. También vamos a tratar de tener reacciones desde el mismo oficialismo, y en esa línea también conocer lo que ha sido la reacción del diputado Jorge Durán. Diputado, usted como representante de Chile Vamos, que también defendió este proyecto del gobierno, ¿cómo se toma esta resolución del Tribunal Constitucional contundente en términos de lo que significa también esta ya rechazo definitivo a lo que es el requerimiento del gobierno? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es una gran noticia para todos los chilenos. El TC viene a legitimar la facultad soberana del Congreso de Chile, de los parlamentarios que hemos sido elegidos por votación popular, y que ante una situación de crisis nos vimos obligados a legislar sobre una materia tan sensible para muchos ciudadanos. Un Tribunal Constitucional que día a día perdía legitimidad, que todos se cuestionaban si realmente era un tribunal que fallaba ajustado derecho o un Tribunal Constitucional secuestrado por los gobiernos de turno. Es una gran noticia para la democracia de Chile, es una gran noticia para muchos chilenos que están esperando con ansias estos recursos. Ahora, en estas líneas muy breves, con términos respecto a lo que significa las diferencias del Tribunal Constitucional, esto viene a graficarlo, ¿no?, las diferencias internas que existen. Sí, la verdad que hay muchas diferencias internas en mi propio sector. Tenemos una derecha social que fue la que impulsó estos proyectos. Yo fui autor del segundo retiro y también autor de la reforma permanente del tercer retiro. Si es que esto viene a graficar que efectivamente no estuvimos tan mal como muchos señalaron, que no estuvimos atentando contra la Constitución, que efectivamente son facultades de los legisladores actuar en estas materias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Las palabras entonces del diputado Jorge Durán, representando a Chile Vamos, al oficialismo, quienes también hacen su mea culpa respecto a lo que son las críticas internas contra quienes, como él, votaron a favor de estos retiros de los fondos previsionales, y que hoy en día termina siendo ratificado por el propio Tribunal Constitucional en torno a este rechazo al requerimiento presentado por el gobierno. Viviana.
Diana, Karim. Sí, a la espera de ver finalmente cuáles son las decisiones, está la posibilidad de este veto, que lo que podría hacer el Ejecutivo es hacer que este proyecto, a través del veto, se parezca lo más posible a su propuesta. Así que eso es bien importante para ver qué pasa ahí con las decisiones políticas que se tomen al interior. Y lo más urgente, ¿no? ¿Cuál va a tener un camino más rápido en torno a que pueda llegar este dinero, que sabemos que es lo que está de fondo? Y es importante también señalar que el Tribunal Constitucional está formado por personas que tienen además también una designación política, por lo tanto esto se puede entender claramente como una derrota política además para el gobierno. Vamos a quedar bien pendientes y sobre todo las decisiones que tome ahora nuevamente el Ejecutivo, Karim. Claro, toda la atención está puesta en lo que está pasando en la moneda. Por supuesto, tú lo decías, Vivi, un duro revés para el gobierno, que además estaba muy confiado de la resolución que iba a tener el TC. Vamos con Iván Carvajal. Parece que hay movimiento en los pasillos de Palacio. Iván. ¿Cómo están? Buenas tardes. Llegó recién el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, luego de participar de la ceremonia ahí en la 33ª Comisaría de Carabineros a propósito del aniversario de la institución. El resto de los ministros, estoy hablando de el ministro de las Express, el ministro vocero, están en sus despachos siguiendo atentamente los alcances que tiene esta decisión del Tribunal Constitucional. Debería llegar, si es que no ha llegado, porque claramente puede haber llegado y no haberlo visto, porque hay distinto acceso al Palacio de la Moneda, el ministro del Interior, que también estaba en esa actividad, lo mismo con el presidente. Ahí se ve, podemos ver en la puerta de Moneda que pasa una comitiva, no sabemos si es la del presidente o la del ministro del Interior, esperando básicamente cuál es la decisión que va a tomar la Moneda respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional, que no acogió a trámite el requerimiento, que era quizás el peor escenario que podía esperar el Ejecutivo respecto a la decisión del Tribunal Constitucional. Hasta esta mañana había mucha confianza que el Tribunal Constitucional refrendara lo que había decidido respecto al requerimiento del segundo retiro de los fondos de pensiones, respecto a ese proyecto de ley. Había mucha confianza y de hecho, cuando hacíamos algunas consultas respecto a el escenario probable de que el gobierno perdiera en este requerimiento, había silencio, no había mayor explicación respecto a eso, lo que habla de la confianza que tenían respecto a que el Tribunal Constitucional fallara tal como lo había hecho para el segundo retiro. Así que por eso seguramente lo que va a seguir en las próximas horas aquí en el Palacio de la Moneda son reuniones, probablemente se reúna el comité político con el presidente para ver qué es lo que se hace, qué caminos se abren para el Ejecutivo, para insistir en su idea de que el proyecto despachado por el Congreso es inconstitucional, que tiene visos de constitucionalidad, y por lo tanto veremos lo que ocurre en las próximas horas. Ante cualquier movimiento aquí vamos a estar comunicados. Vamos a estar atentos, Iván, entonces a las repercusiones que puedan tener en el gobierno, que ha sufrido este duro revés por intentar frenar el proyecto que fue aprobado en el Congreso. Volvemos contigo cualquier minuto. Sí, vamos a retomar contacto a esta hora donde está surgiendo la noticia propiamente tal. En el Tribunal Constitucional, ahí está Felipe Hernández. Entendemos que la votación se estaría dando 7-2 y revisemos ahí, Felipe, tú nos cuentas quiénes obviamente han estado a favor de no acoger este requerimiento del Poder Ejecutivo, del gobierno. Así es, porque claro, han habido sorpresas y lo decíamos anteriormente, son 7 los votos en contra de, o más bien, de no acoger a trámite este recurso, este requerimiento que presentó el gobierno a el Tribunal Constitucional. Ya hablamos de los ministros Rodrigo Pica, Nelson Pozo, José Ignacio Vázquez, María Pía Silva, Juan José Romero, Gonzalo García e Iván Aróstica. Son los 7 votos que fueron parte de no acoger a trámite este requerimiento presentado por el gobierno. En cambio, para la
opción de sí acoger este trámite. Hablamos que los ministros Miguel Ángel Fernández, Cristian Letelier y María Luisa Bram, que lo damos por hecho, pero es ella la que está en este instante votando y deliberando justamente con respecto, entregando su opinión con respecto a este requerimiento presentado por el gobierno. Ustedes veían en las imágenes de Nelson González la llegada de un carro policial de fuerzas especiales, debido a que aquí este perímetro ha estado cerrado, custodiado por carabineros durante toda la jornada, desde muy temprano, incluso antes de las 9 de la mañana ya estaba apostado carabineros aquí custodiando este sector, esta cuadra de la calle Huérfanos entre Morandé y Teatinos, solicitando incluso a los transeúntes el permiso por parte de carabineros. Se les solicitaba a los transeúntes el permiso para poder transitar por este sector. Les informábamos muy temprano también que aquellas personas que vinieron a hacer trámites aquí tenían que venir con su permiso, porque de lo contrario no iban a poder pasar. Sin embargo, hemos visto algunas personas con algunos carteles, pero ya se fueron de este lugar. Claro, ahí ustedes ven en las imágenes que nos entrega Nelson González, es la expectación que existe durante toda esta jornada por parte en esta decisión que puede ser calificada de histórica, porque es una derrota para... Sí, hay un problema ahí en la comunicación, pero lo que ya podríamos sacar como conclusión es que finalmente la decisión pasaría 7-3 a la espera del voto de María Luisa Bram. Recordemos que en algún momento se había pedido la inhabilidad de ella. Ella es una persona que trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno anterior, fue asesora del segundo piso, por lo tanto había esta petición de los parlamentarios de que efectivamente ella se inhabilitara, algo que fue rechazado durante esta mañana, pero finalmente, y para muchos de forma sorpresiva, aunque Iván Arostica algo había ya adelantado durante esta jornada, se decidió no acoger a trámite lo presentado por el Poder Ejecutivo, por el gobierno en torno a este tema. Una votación absolutamente distinta a lo ocurrido en diciembre, Karim, y que, como lo decíamos, nuevamente pone la responsabilidad del gobierno en ver qué decisión toma, si promulga lo que ya salió del Congreso en torno al tercer retiro, o si va por este veto que podría acercar, podríamos plantearlo, lo más posible a su propuesta, lo que ya aprobó el Congreso en el caso del tercer retiro. De todas maneras, bien, son las 2:05, una jornada importante, muy noticiosa, con este duro revés entonces que ha tenido este martes el gobierno en su intento por frenar este proyecto que fue despachado por el Congreso. Hacemos una pausa breve y regresamos con todas las reacciones y todo lo que está ocurriendo en esta jornada. Pausa y volvemos. Estamos de regreso en esta jornada en que hemos conocido la decisión del Tribunal Constitucional de no acoger a trámite la petición del gobierno. Esto finalmente fue 7-3. Vamos a ir al Poder Legislativo, donde nuevamente se va a tomar una decisión bien importante si es que se opta por el veto, Guillermo. Pero si se toma esa opción también por el Ejecutivo, siempre tiene que pasar por los 2/3, ya sea de los diputados y los senadores, y ahí finalmente puede que se encuentre una traba grande el Ejecutivo si es que optara eventualmente por el veto. De todas maneras, y eso es parte de lo que ya se está analizando, puesto que esta es una alternativa que tiene el gobierno, pero de todas maneras ahí también corre un riesgo en caso de que ese veto sustitutivo, aditivo, el que termine incorporar, termine siendo rechazado, no alcanzando el quórum. Entonces ahí también termina con otro aspecto que va a ser con un costo muy alto para el Ejecutivo. Pero de todas maneras, por ejemplo, lo que ya se está analizando es que este proyecto que ha ingresado el gobierno durante la jornada de ayer ya se trata de un cuarto retiro y va a seguir tramitándose bajo esa perspectiva, mientras no ocurra algo distinto y una decisión distinta por parte del Ejecutivo. Nos encontramos junto al diputado Gastón Saavedra, integrante precisamente de la Comisión del Trabajo. Diputado, ese análisis ya se hace respecto a este proyecto presentado por el gobierno. Bueno, es una de las cosas que siempre dijimos, que el proyecto del presidente Piñera se trataba del cuarto retiro, porque constitucionalmente el Parlamento había legislado y por lo tanto ese era el tercer retiro que ya estaba zanjado acá en el Parlamento por una amplísima mayoría. Y ahí está el error del presidente, que no considera ese factor principal y además en un escenario político distinto. Por tanto, hay que valorar lo que ha obrado hoy día el Tribunal Constitucional, que ha considerado un factor sociocultural que hoy día ocurre en el país, y creo que han obrado en función de aquello. Y lo otro, que han reconocido las facultades que tiene el Parlamento. Tenemos la capacidad y las facultades constitucionales de legislar sobre
todo en una situación de emergencia en donde tienen que tomarse decisiones también en coherencia con esa situación. ¿Sería un error del gobierno avanzar en vetos y no promulgar de inmediato este proyecto considerando las mayorías y los quórum que se alcanzaron tanto en la Cámara como en el Senado? Además, lo que ocurre es que si esos vetos sean aditivos o sustitutivos, dependiendo sea el caso, requieren algunos de quórum especiales y por tanto el presidente de la República y su equipo técnico, su equipo asesor, tiene que considerar esos factores. Si quiere, por ejemplo, agregar los 2 puntos para la recuperación de la disminución de los recursos en las cuentas de AFP, eso, a mi entender, requiere un quórum calificado. Y si no lo tiene, va a ser otro fracaso. Segundo, todo lo que tiene que ver con modificaciones al sistema previsional también lo tiene. Entonces, este además es un proyecto, el cuarto retiro, no es una reforma constitucional, entonces requiere quórum simple. Entonces está muy expuesto el presidente y tiene que reconsiderar su posición y abrirse a un diálogo para poder resolver de buena forma y evitar ahondar la crisis política en que ha asumido producto de sus decisiones erróneas por parte del presidente al país. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí está parte de los análisis que se hacen desde la Comisión del Trabajo y como le decíamos va a seguir analizando el proyecto del gobierno, pero también queremos conversar con el senador Iván Moreira. Senador, muy buenas tardes. ¿Cómo se asume esto? ¿Es un duro golpe para el gobierno? ¿Qué medidas se deben adoptar y cómo debe seguir avanzando el gobierno? Buenas tardes. Bueno, lo primero es decir de que, bueno, parece que yo no era el peor de todos por haber votado a favor de los distintos proyectos de retiro, pero yo quiero señalar 2 cosas importantes. Primero, que los chilenos van a tener por uno u otro proyecto su tercer retiro, que aquí hay un error político grave. ¿Cómo el gobierno va al Tribunal Constitucional no teniendo la certeza de lo que iba a suceder ahí? En tercer lugar, decir que el gobierno tiene que acoger o presentar un veto, como los chilenos tienen en el menor tiempo su tercer retiro. Un veto presidencial puede ser para poder incorporar todos los beneficios que traía el proyecto que hoy día se presentó por parte del gobierno. ¿Un costo? ¿Quién lo debe asumir? ¿Creen ustedes? ¿Quiénes son los responsables? Porque también usted planteaba incluso la posibilidad de un cambio de gabinete. Bueno, mire, yo lo que quiero señalar que aquí hay una derrota política para todos. Segundo, el gobierno tiene que hacer un ajuste ministerial, un ajuste político. Este es un error político, el haber ido a un tribunal constitucional sin tener certeza alguna de qué es lo que iba a pasar ahí. Es una locura lo que se hizo. Eso es falta de estrategia política, falta de trabajo en una decisión. Los chilenos no queremos más decisiones póstumas del gobierno, queremos decisiones oportunas. Y la decisión oportuna frente a esta crisis es precisamente incorporar un veto que permita incorporar todos los beneficios que traía el proyecto del gobierno, porque obviamente el proyecto que está hoy día en el Tribunal Constitucional, que fue el que aprobamos, ese es el que el gobierno deberá promulgarlo o presentar un veto incorporando todas estas cosas. ¿Usted le resta responsabilidad al presidente? ¿Por qué no se sumaron en su minuto, por ejemplo, a esta misma reforma constitucional con indicaciones quizás pudiesen sido también vistos como triunfadores dentro de una iniciativa de que no fue presentado por ellos, pero quizás esta búsqueda de una alternativa terminó confundiendo y finalmente teniendo un costo mayor para el gobierno? Mira, es un error político del gobierno. Obviamente el presidente va a tener que asumir una responsabilidad, pero tampoco solo el presidente. Aquí hay asesores, aquí hay ministros que están al lado de él. ¿Cómo no le indicaron los riesgos que tenían? Y por último decir, este proyecto siempre tuvo debilidades constitucionales, sí, puede haber tenido debilidades constitucionales, pero había un empate, pues. Entonces habían argumentos en contra y a favor. Y los que estábamos a favor de este proyecto creíamos que había constitucionalidad. Por eso lo apoyamos también por una necesidad humanitaria. ¿Cuánto nos estuvieron durante todo este tiempo sindicando con el dedo que aprobábamos proyectos inconstitucionales, que éramos lo peor de todo, que habíamos traicionado al gobierno? Lo que no hicimos nosotros fue traicionar a la gente. Desde el primer día, desde el primer retiro, ahí estuve yo, por lo menos tengo hoy día autoridad moral para hacer estas críticas. Gracias, senador. Bueno,
está también la autocrítica al interior de la Unión Demócrata Independiente en torno a lo que se ha significado desde ya esta votación, que ya es contundente, 7 votos a 3, ya según lo que se ha señalado en la última instancia respecto a lo que es este requerimiento del gobierno. También se encuentra junto a nosotros el diputado Iván Flores para poder profundizar, diputado, en torno a esta resolución contundente, y viene también a ratificar que el gobierno también equivocó el camino, y eso lo demostró desde un comienzo para poder avanzar en torno a este tercer retiro. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Mira, el gobierno hace rato viene equivocando el camino y a contracorriente de lo que la ciudadanía ha planteado y lo que ha dicho el Congreso Nacional. Mira, aquí ya no solamente se trata de oposición y gobierno, se trata de que parlamentarios de oposición, todos y buena parte del oficialismo, le están diciendo al gobierno: aterrice, presidente, sintonice con lo que está pasando en la pandemia y con las necesidades de la gente. O sea, este proyecto del tercer retiro, que no nos gusta en su origen porque son platas de la gente, finalmente termina siendo apoyado por amplísima mayoría porque entendemos que ha sido el único instrumento en el que, una vez promulgado, la gente va y hace el trámite para su plata. En 10 días tiene la plata en su bolsillo, pagando las deudas, salvando el negocio y dejándose un colchoncito para el ahorro. Bueno, el presidente lo que ha hecho es ponerle zancadillas no al proyecto del Parlamento, le ha puesto zancadilla a la necesidad de la gente. Y hoy día un tribunal constitucional, que yo me imagino que el presidente Piñera había hecho sus números, o el gabinete político ha hecho sus números, pensaban que iba a votar igual. Hoy día el Tribunal Constitucional le dio la razón a lo que nosotros dijimos que teníamos razón para poder hacer reformas constitucionales. Y por otro lado, no me cabe la menor duda que también escucharon el clamor de la ciudadanía. Por lo tanto, el presidente se quedó solo. ¿Esos son los aspectos que cree usted que consideró el Tribunal Constitucional como elemento? Ya Iván Aróstica entregó una señal esta mañana al momento de declarar que no tan solo dependía de aspectos jurídicos, sino que también respecto al fondo, en términos de quién se está ayudando y bajo qué figuras. Yo creo, Guillermo, que las cuestiones nunca son ni del todo negro ni del todo blanco. Hay que equilibrarlas en el contexto. Y eso yo creo que fue lo que dijo el ministro Aróstica hoy día. El contexto de la interpretación de lo que en términos jurídicos correspondía hacer se vio mucho más fortalecido por la situación país que hoy día tenemos. Por lo tanto, yo vuelvo a repetir, el presidente se quedó solo y hoy día el gabinete político tendrá que darle explicación a su jefe o tener que hacer ajustes para poder terminar decentemente el gobierno. No puede Chile hoy día exponerse a un gobierno errático que sigue dando palo a ciega y a oscura, digamos. Entonces, bueno, el presidente ahora lo único que tiene que hacer es promulgar el proyecto que ya está listo y así la gente puede estar recibiendo la plata la próxima semana. O en el mejor de los casos, podría ponerle un veto aditivo, que no me cabe la menor duda que el Congreso Nacional lo va a tramitar con la mayor urgencia. Y ese veto aditivo es las 200 luquitas para la gente que ya se quedó sin cuentas de ahorro. Eso es lo que tiene que hacer el presidente. El Congreso va a trabajar día y noche si es necesario. Muchas gracias, diputado. Gracias a ti, Guillermo. Posturas desde la oposición, pero también queremos conocer lo que nos plantean desde el propio Chile Vamos. Cabe recordar que en Evópolis surgió cierta molestia, puesto que el gobierno presentó y se abrió a esta iniciativa, a este proyecto. Diputado Luciano Cruzcoque, ¿cómo lo analizan ustedes, puesto que ustedes se mantuvieron en una línea, no estuvieron de acuerdo con que el gobierno se abriera un proyecto paralelo a esta instancia por el costo político que significaba para ustedes, y ahora terminan con esta resolución del Tribunal Constitucional? ¿Cómo se analiza la relación interna y también el futuro del gobierno? Bueno, efectivamente es un revés para el gobierno, que duda cabe que, habiendo oído al Tribunal Constitucional apoyado en un fallo anterior, la expectativa era precisamente que el Tribunal Constitucional obrase en una manera que tomara en consideración este primer fallo. Nosotros no hemos concurrido al primer acuerdo que lanzó el gobierno el día domingo, pero hay que decir una cosa que yo creo que es importante. En cualquier Estado de Derecho, las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes, por ende el gobierno debe promulgar el proyecto que aprobó el Congreso y ojalá acordar que aquellos elementos que son beneficiosos, ¿verdad? El bono de los 200.000 pesos para esos 3 millones de personas que hoy día no tienen nada en sus cuentas corrientes, la reposición de las cotizaciones para esas personas que básicamente hoy día están en cero, ¿verdad? Debiesen ser elementos por la vía ya de un veto aditivo o de un proyecto particular en esta materia, ser adicionados a este proyecto precisamente para que las jubilaciones de las personas no sufran los embates de los reiterados exacciones que están teniendo hoy día las jubilaciones. Pero, en resumen, creo que finalmente lo que debe primar acá es afirmar
la legalidad, afirmar la Constitución y afirmar el Estado de Derecho, y por ende lo que corresponde hoy es promulgar aquello que el Congreso ha aprobado en forma mayoritaria. ¿Les dio la razón esta resolución del Tribunal Constitucional en torno a no avanzar en un proyecto paralelo y quedarse a la espera de lo que se debiera resolver respecto a lo que ya había consagrado el Congreso Nacional? A ver, mire, siempre la posición nuestra fue que cargarle la mano a las jubilaciones era una mala idea y que el gobierno debiese ir por un bono universal, por un IFE al 100%, por un bono clase media ampliado, universal y con la menor cantidad de requisitos. Creo, en mi opinión, que finalmente esto nos termina dando la razón. La vía de recurrir al Tribunal Constitucional esta segunda vez creo que ha demostrado finalmente transformarse en un revés para el gobierno, y espero que tanto como clase política, en un acuerdo transversal, podamos no solamente promulgar aquello que el Congreso aprobó por más de 2/3, sino también adicionar aquellos elementos que tiene el proyecto del gobierno que son beneficiosos precisamente para aquellas personas que están en cero y que van a ver perjudicadas sus jubilaciones. ¿Mejora su escenario el gobierno y también la relación al interior de Chile Vamos para lo que resta de la gestión de Sebastián Piñera? Bueno, creo que esto hay que tomarlo muy en cuenta, esto va a tener repercusiones políticas que duda cabe, y corresponde al presidente de la República determinar cómo seguir avanzando hacia adelante, pero primero que nada, y eso me parece muy importante de recalcar, que se cumpla el Estado de Derecho y que se tome en consideración esta decisión del Tribunal Constitucional, porque lo que corresponde hoy día es promulgar aquello que el Congreso aprobó. Muchas gracias a usted. La posición del diputado Luciano Cruzcoque, y de esta manera entonces también se generan ya ciertos consensos al interior de Chile Vamos respecto a cómo se debe seguir de una u otra manera ya concordando posiciones, puesto de que ya el golpe ha sido duro para el Ejecutivo, para Chile Vamos, incluso para Evópoli, que en todo momento se opuso a los retiros de los fondos de pensiones, más allá de la postura distinta que planteó el gobierno a través de un proyecto. De todas maneras, aquí hay costos políticos que asumir, hay que reordenarse al interior del gobierno, al interior del oficialismo, y ver también cómo se sigue haciendo frente a lo que significa esta resolución del Tribunal Constitucional, puesto que de todas maneras se debe, a juicio de la gente de Chile Vamos, ya declarar y también promulgar este tercer retiro, más allá de seguir insistiendo a través de algún tipo de veto por los costos que esto puede suponer ante la necesidad de quórum, que también son aspectos que debe tener presente el gobierno y que quizás puedan provocarle un nuevo revés en su interés de poder generar ciertos límites a lo que puede ser este tercer retiro de los fondos de pensiones. Viviana, claro, en lenguaje coloquial dijeron prácticamente es un disparo a los pies la idea de nuevamente ir a presentar un veto, sino que todos insisten en que ya se debe promulgar este tercer proyecto, con la posibilidad de que lo presentado por el Ejecutivo sea un cuarto proyecto. Y lo otro es que es bien claro, y los parlamentarios dicen, el gobierno se quedó solo, Iván Moreira habla de un posible cambio de gabinete, y también ahí el diputado Cruzcoque insistía en aquello. Esto tiene y va a significar costos políticos, sobre todo en los ministros. Así que vamos a también quedar pendientes de lo que ocurra precisamente en el Palacio de la Moneda, Karim. Claro, sin duda esto va a tener consecuencias políticas, hay que ver cómo va a actuar el gobierno para no seguir ahondando esta crisis, según lo que dicen los parlamentarios de su propio sector. Ahora, si uno mira en perspectiva, Evópoli es quien mejor sale parado de esto. Vemos que hay algunos ministros llegando, ¿no? Vamos con Iván Carvajal a la Moneda en este minuto. ¿Qué van a hacer ante este escenario? ¿Lo pensó el gobierno? Ministro, necesitamos respuestas de qué va a hacer el gobierno. Iván, te escuchamos. Bien, ahí estaba el ministro Rodrigo Cerda con el subsecretario de la cartera, que han llegado al comité político citado por el presidente de la República. Antes también había llegado el ministro del Trabajo, Patricio Melero. Todo esto en el escenario que ya se ha descrito en los minutos anteriores, tanto por Guillermo, por Felipe, y estamos esperando la definición del Palacio de la Moneda, cuál es la decisión que va a tomar ahora luego de esta derrota en el Tribunal Constitucional. El ambiente, obviamente, están todos pendientes de lo que de la decisión del Tribunal Constitucional y obviamente de las reacciones. Ya vemos que en el oficialismo incluso se pide un cambio de gabinete, porque con esta decisión toma relevancia o adquiere relevancia esta división que había, o diferencia de opinión que había en el seno del comité político respecto a si era conveniente o no ir al Tribunal Constitucional. Y ya con las voces del oficialismo pidiendo cambio de gabinete, hay varios
varios nombres a los que se está apuntando. Así que seguimos atentos a lo que está ocurriendo aquí en el Palacio de la Moneda. Iván, respecto a eso, habían algunos integrantes del gabinete que optaban por no recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces es ahí donde esta división también entre la posición de uno y otro se acrecienta, ¿no? Se hace más latente. ¿Se puede vislumbrar en virtud de eso cuáles son los cambios que podría haber o no? A ver, es que si uno toma en consideración que al menos un par de ministros del comité político, vamos a hablar de Carla Rubilar y de Rodrigo Delgado, que ya no durante la última semana, sino que mucho antes, cuando esto recién era un tema que se comenzaba a analizar en el Palacio de la Moneda, los comités políticos, ellos expresaban su opinión de que había que tener mucho cuidado con la presentación de este requerimiento por lo que podía ocurrir en la calle, la reacción que pudiera haber en cuanto a efervescencia social y también respecto a la oportunidad de cuándo era el mejor momento. Ahora, expresada esa opinión y esa postura que difería con la de otros ministros que a rajatabla decían que había que ir al Tribunal Constitucional por el tema de los visos de constitucionalidad que según ellos tenía el proyecto de ley a esas alturas, expresadas esas diferencias de opinión, obviamente que después la decisión del gobierno fue una sola, que era presentar el requerimiento y de ahí que surgieran también algunas voces dentro del gabinete de decir, ok, si vamos al Tribunal Constitucional, ojo que vamos a tener que prepararnos, para presentar otro tipo de ayuda, que fue lo que terminó pasando el día domingo con el gobierno retrocediendo respecto a sus propias posturas y presentando un proyecto propio para un tercer retiro. Así que es una madeja política que no viene de ahora, no viene de la semana pasada, sino que se ha estado trenzando desde hace ya varias semanas y veremos cuál es el capítulo que se va a vivir hoy aquí en La Moneda. Claro, y ese capítulo tuvo, podríamos decir, uno de sus pasajes más importantes, el momento en que se hace esta carta al director en un medio señalando que había un apoyo a esta decisión, sobre todo por lo que se sabía que era la postura de la ministra Rubilar y también del ministro del Interior. Iván, pero esta llegada del ministro de Hacienda y también del ministro del Trabajo, que además ministro tenía que ir precisamente a exponer al legislativo el proyecto que está impulsando el Ejecutivo en el torno al tercer retiro. ¿Es una reunión con el presidente? ¿De qué se trata? Obviamente es algo que surge a partir de la decisión tomada, quiero decir, por el TC. Sí, claramente es una reunión de emergencia, lo vamos a decir así, una convocatoria de urgencia, por parte del presidente de la República para conversar con su comité político, que es finalmente donde se toman las decisiones respecto a este tipo, el análisis que se puede hacer, cada uno tendrá que expresar sus opiniones para ver con qué sigue La Moneda de aquí en adelante luego de la decisión del Tribunal Constitucional, pero claramente es una reunión del presidente con sus ministros. Veremos si es que llega algún otro, a veces se suman nuevos ministros al comité para ir analizando los escenarios. Por ahora esto es lo que sabemos, que se va a reunir el presidente con el comité político. Bueno, hay varios llamados ya a que la decisión del gobierno sea promulgar el proyecto que tiene el presidente en su escritorio, que fue aprobado por el Congreso. Hay que ver, están las dos opciones: promulgar ese proyecto, vetarlo, y existe ahí la posibilidad de que luego los parlamentarios incluso lo obliguen de alguna forma a través del quórum a promulgar ese proyecto y que por tratar de frenar uno, se transforme el proyecto del gobierno en el cuarto retiro. Así que esas son las opciones, ese es el panorama que hay actualmente. Vamos a estar pendientes, seguimos en todos los frentes revisando lo que está ocurriendo a esta hora con la crisis política también en la que cae el gobierno con esta decisión de recurrir al TC. Iván, gracias, y en cualquier minuto retomamos contigo. Son las 2:32 minutos. Hasta pronto. Hacemos una pausa, ya volvemos con las noticias. En reacciones, las consecuencias políticas que ha tenido este inesperado para el gobierno fallo del TC. Guillermo San Martín está en el Parlamento. Habían algunos senadores incluso que estaban pidiendo un cambio de gabinete. Hace algunos minutos hay una reunión de emergencia en La Moneda. Estamos también pendientes de aquello, Guillermo. Bueno, sí, vamos a profundizar, de hecho, con el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, para poder ir conociendo más detalles respecto a las resoluciones que se están adoptando también en Chile Vamos y estos llamados también a posibles cambios de gabinete. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. ¿Cómo se analiza en primer término esta resolución del Tribunal Constitucional y cuáles creen son los caminos que se deben seguir como gobierno?
Bueno, primero los fallos se respetan y esto es lo que obliga al gobierno, a la institucionalidad a aprobar, a promulgar lo más rápido posible el pago de un beneficio que ya estaba acordado. El gobierno había señalado el fin de semana que se adhería al tema del 10%, pero para mí es muy importante tanto como que se pague rápido el tema del 10% como que se empiece a implementar, porque acá la gente no quiere ver una discusión legislativa de cuál es el camino que se adopta para sacarlo lo más rápido posible, sino que también los beneficios adicionales. Acá estamos hablando de 3 millones de personas que no tienen fondos en sus cuentas previsionales, que también tienen que tener una solución, que esa solución hoy día no la da el Tribunal Constitucional, y tienen que tener una solución también en el daño provisional que se ha hecho, el reintegro, la devolución de parte de los retiros, que también es un compromiso que ha asumido el gobierno, y hay que ver cuál es la vía más rápida para que tanto el 10% que venía en el proyecto original, que fue visto por el Tribunal Constitucional, como los adicionales, tanto el tema del bono para los 3 millones de personas como el componente de la devolución, se pueden aprobar lo más rápido posible acá en el Parlamento. Ahora, ese no es el camino del veto el que se debe adoptar en esta línea para avanzar en torno a esto que usted plantea, que son materias pendientes. Mira, acá hay varios caminos legislativos. Tú podrías hacerlo, lo adicional podrías hacerlo con un proyecto adicional, podría hacer adiciones también a este mismo proyecto de ley, pero independiente cuál sea el camino normativo, de si se hace un veto, de si se hace por la vía de otro proyecto de ley, yo creo que lo urgente y el llamado que se tiene que hacer a esta hora, primero, a respetar los fallos judiciales. Acá los fallos se respetan cuando les gusta al gobierno y cuando no les gusta también, y desde esa perspectiva, en el respeto a la institucionalidad, tener la capacidad de pagar rápidamente los beneficios adicionales. ¿Están a favor de que haya cambios en el gabinete a partir del costo que significa también esta decisión del Tribunal Constitucional, de los posibles errores que se hayan cometido en el camino en torno a esta materia? Yo en esto siempre voy a tener el mismo discurso en momentos de dificultad o momentos buenos para el gobierno. El gabinete es de facultad y es de resorte del presidente. Ahora, claramente han ocurrido situaciones que tienen que invitar a reflexionar respecto, sobre todo, el camino que se viene en un año que va a estar cargado de temas polémicos, de temas fundamentalmente vinculados a las elecciones. Yo no tengo ninguna duda que vamos a seguir teniendo proyectos de ley acá en el Parlamento que requieren tener mejor conducción. ¿El gobierno está en deuda, el gabinete en particular? O sea, mira, y el Parlamento también está en deuda. Si acá la institucionalidad de un Parlamento que se salta las reglas del juego también está en deuda. Hoy día el Tribunal Constitucional ha dictado un fallo que a mí me gustaría revisar sus considerandos. Creo que el Tribunal Constitucional, independiente de lo de hoy, o sea, creo que también tiene que reflexionar sobre cómo ha actuado en un año que ha sido muy, muy delicado, peleas internas que han generado todos estos temas. El Tribunal Constitucional tiene que ser noticia. ¿Los aspectos jurídicos son las diferencias internas? El Tribunal Constitucional tiene que ser noticia por sus fallos. Hoy día uno es respetuoso de esa facultad, de esa institucionalidad, y somos respetuosos del fallo del Tribunal Constitucional, y lo que pedimos es que esto que se ha señalado hoy día como ya el término de un camino judicial, que fue más corto de lo que se había previsto, que implique que se pague rápidamente este beneficio. Muchas gracias, diputado. Gracias. Bueno, estaban las reacciones del presidente de la Unión Demócrata Independiente. También queremos conocer más detalles con representantes de la oposición, en particular la diputada Camila Vallejo, quien ha tenido la gentileza de esperarnos y acercarse acá a conversar con nosotros. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. ¿Cómo se analiza la perspectiva también de esta resolución en términos de lo que significa también la facultad del Parlamento en poder avanzar en este tipo de iniciativas, en reformas constitucionales? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el Tribunal Constitucional, como ya lo advertíamos durante la mañana, podía generar una sorpresa en su resolución respecto a la inadmisibilidad del requerimiento. Lo declaró inadmisible, es decir, no pasó ni siquiera la primera prueba. El requerimiento presentado por el Ejecutivo parece que lo formuló mal, o simplemente ya el Tribunal Constitucional entendió que cuando el Congreso resuelve amplia y democráticamente una atribución para ir en ayuda a las familias chilenas de carácter excepcional, tiene que respetarse. Esto es una derrota, evidentemente una derrota política tremenda, una nueva derrota para el gobierno. Hoy día hasta el Tribunal Constitucional está dando la espalda al presidente de la República, y lo que yo creo que lo mínimo ético hoy día, si es que se le puede pedir al presidente, es que promulgue el proyecto de tercer retiro, porque está ahí, en su despacho. Tiene que promulgarse cuanto antes para que le llegue a las familias, eso es lo que está esperando. Y la propuesta del proyecto que ingresó al Congreso Nacional, nosotros ya la damos entendida como un cuarto retiro, y esperamos obviamente avanzar en ese marco, en esa propuesta, entendiendo que nosotros no vamos a estar disponibles para entregarle más recursos a la AFP. Ahora, esta resolución del Tribunal Constitucional es vista por algunos representantes del oficialismo más que nada como una resolución en torno a las divisiones internas, más que con un aspecto jurídico. ¿Se puede compartir un juicio de esas características? Nosotros hace tiempo decimos que el Tribunal Constitucional actúa políticamente. Y yo creo que queda más que claro eso hace bastante rato.
No sé si es que hoy día los sectores de derecha empiezan a entender la conveniencia para justificar la inadmisibilidad. Pero tenemos un Tribunal Constitucional netamente político, ¿no? y lee además la situación nacional de manera política. Y yo creo que por eso también resuelve esta inadmisibilidad. Pero además jurídicamente nosotros habíamos establecido que se establecía una excepción en el artículo 65 para que el Congreso efectivamente pudiera legislar en esta materia. Y lo aprobamos así. Y eso es una reforma constitucional. Por lo tanto, esto tenía sustento jurídico. Ahora, que el Tribunal Constitucional tenga temas internos o que haya leído la situación país de una manera un poco más responsable que la que lo leía anteriormente es otra discusión. También, por último, esto abre la puerta a lo que son las propuestas que ustedes han realizado, por ejemplo, en torno a impuestos a los superricos y otras también que se han hecho reservas de constitucionalidad. ¿Esto también genera un escenario distinto a cómo se puede ir concretando ese tipo de iniciativas? A ver, el impuesto a los superricos fue declarado admisible en la Cámara de Diputados y Diputadas, tiene un quórum de aprobación de 3/5. Nosotros estamos obviamente hablando de un impuesto transitorio que creemos absolutamente constitucional. Otra cosa muy distinta es la decisión política que tiene el gobierno de insistir en que es inconstitucional y vamos quizá probablemente escuchar nuevamente la triste historia, ¿no? De que el Ejecutivo no entiende, insiste en bloquear las iniciativas que tienen amplio respaldo ciudadano y que van en directo beneficio a nuestro pueblo. Espero que no pase así con el royalty, que se vota la próxima semana en la sala, y con otras propuestas que estamos empujando en pos de atender a las necesidades de la gente. Perfecto, muchas gracias, diputada. Ya. Bueno, estaban las palabras entonces de la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo en torno a lo que significa esta resolución del Tribunal Constitucional, específicamente en torno a este requerimiento del gobierno, pero también puesto de que queda la duda y abre la ventana respecto a lo que significa otras iniciativas que han tenido reservas de constitucionalidad, como también lo es la posibilidad de generar impuestos a través de mociones parlamentarias, tal como ha ocurrido con lo que es esta propuesta denominada de los impuestos al patrimonio o impuestos a los superricos. Bueno, ¿cuál es el paso que va a dar a continuación el gobierno, el presidente? Es lo que estamos expectantes. Vamos a seguir revisando reacciones. Vamos a La Moneda ahora, Vivi, ¿no? Sí, vamos a ir a La Moneda porque está esta reunión de emergencia en donde está el comité político, Iván, pero ojo, porque recién el diputado Macaya decía, los fallos se respetan. La UDI entonces estaría clara en su línea de que se promulgue la posibilidad del tercer retiro, pero ¿qué ha ocurrido en esta reunión donde está precisamente el presidente viendo qué definiciones toma en torno al tema? Iván Carvajal nos cuenta. Sí, una reunión que comenzó hace algunos minutos, ya cruzó la mayor parte de los ministros, al menos de los que pudimos ver, al ministro Delgado cruzando en los últimos minutos, también la ministra Carla Rubilar, y les mostramos también cuando llegaba el ministro de Hacienda, poco antes el ministro del Trabajo. Por lo tanto, está comenzando recién esta reunión, este comité político de emergencia encabezado por el presidente Sebastián Piñera. Vamos a ver qué resolución puedan tomar ahí, pero claro, como tú dices, las luces que han entregado los parlamentarios oficialistas apuntan a una sola dirección, que se pueda promulgar lo más rápido posible el proyecto que fue despachado la semana pasada por el Congreso para no entrar en un nuevo debate, digamos, entre el Congreso y el presidente de la República, y en una nueva controversia legislativa entre el Ejecutivo y precisamente el Poder Legislativo. Y una señal potente es las declaraciones del diputado Macaya, presidente de la UDI, que siempre se ha sindicado a la UDI, digamos, como el partido más duro del oficialismo en cuanto a estos temas. Así que es importante y relevante lo que él acaba de mencionar en conversación con Guillermo San Martín ahí en el Congreso. Acá, obviamente yo creo que vamos a tener que esperar al menos una hora, un par de horas para ver qué es lo que decide La Moneda hacer finalmente con esto que se ha conocido el día de hoy. Hemos intentado hablar con algunos ministros a la pasada, pero ha sido imposible, así que me imagino que está tenso el ambiente ahí arriba en el segundo piso y veremos qué es lo que terminan diciendo. Revisemos mientras algunas de las reacciones que ha habido durante este día. Ustedes recuerdan que el día domingo, cuando el presidente presenta el proyecto propio, citó a todos los presidenciables que le han ayudado durante esta última semana a ver cómo se sale de esta crisis. Bueno, otra señal que llega desde el oficialismo, desde los presidenciables, es, por ejemplo, la opinión de Joaquín Lavín. Revisemos lo que dijo el día de hoy. El gobierno tiene que promulgar al tiro ya el proyecto de tercer retiro
y tiene que hacer un proyecto aparte, corto, rápido, urgente también, para darle una solución ahora a las 3 millones de personas que no tienen nada que retirar. El Tribunal Constitucional ha confirmado que el Parlamento no ha infringido ninguna norma de la Constitución y por lo tanto al presidente Piñera no le cabe más que promulgar el tercer retiro ahora. Dicho esto, no me parece que haya que celebrar al Tribunal Constitucional porque las declaraciones de algunos de sus ministros son realmente preocupantes. El Tribunal Constitucional no es una tercera cámara, no le corresponde ejercer funciones soberanas, sino solo revisar la constitucionalidad de las normas. Es parte de lo que tendremos que revisar, sin lugar a dudas, en el proceso constituyente. Iván, podríamos decir que los parlamentarios del oficialismo, por una parte, hablan de un cambio de gabinete, eso fue, por ejemplo, lo que dijo el senador Moreira, pero además también le piden al gobierno que promulgue la ley. Pero ¿qué pasa con esta posibilidad de que la propuesta del Ejecutivo termine siendo un cuarto retiro porque ya fue ingresada en el Legislativo? Claro, es parte de las decisiones que se tienen que tomar el día de hoy, porque perfectamente el gobierno podría retirar este proyecto de ley. El gobierno, hasta lo que averiguamos durante la mañana, podría retirar esta iniciativa hasta antes de que lo vote al menos una Cámara. Eso, según la técnica legislativa, podría ocurrir. Y por cierto, es parte de las decisiones que deberá tomar, porque me imagino que el gobierno no querrá, asumiendo las posturas, digamos, durante todo este debate, no querrá un cuarto retiro de los fondos de pensiones y sí podría abrirse a que aquellos capítulos que el gobierno considera necesarios se puedan tramitar como un proyecto paralelo, que es lo que ha dicho Mario Desbordes, por ejemplo, en su declaración del día de hoy, que, por ejemplo, lo del bono de 200.000 pesos, aquellas personas que hayan llegado a un saldo cero en sus cuentas de fondo previsional, poder incluirla en un proyecto que se discuta rápidamente en el Congreso y así también llegar a aquellas personas. Así que tenemos que esperar a lo que obviamente decida la moneda, lo que se decida esta tarde en el seno de este comité político. Perfecto, Iván, vamos a quedar pendientes de lo que pasa en moneda, pero vamos a escuchar las primeras impresiones que vienen desde el Tribunal Constitucional. Estos fundamentos, la resolución, va a estar dentro del plazo de 2 días, como lo exige la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Hasta luego. ¿La reunión política en la moneda usted lo sabía o no, ministro? Ahí escuchábamos entonces algunas palabras, breves palabras de uno de los ministros del Tribunal Constitucional que salió rápidamente para criticar un poco lo que había pasado durante esta jornada tras el conocimiento del resultado de la votación al interior del TC y todo esto entonces él nos dio un mensaje, dijo que había que esperar el fallo, la resolución escrita por parte del tribunal porque ahí se van a conocer finalmente cuáles son los fundamentos de este fallo que dio entonces al lugar de no acoger finalmente el trámite, el proyecto, el requerimiento presentado por el gobierno en contra del proyecto del retiro del 10% presentado por el Congreso Nacional. Eso es. Ya vamos a quedar pendientes porque estamos entonces con la posibilidad de que de alguno de los parte de los ministros del Tribunal Constitucional, quiero decir, estén saliendo, pero al parecer quieren que esto se entregue a través de la información ya escrita y ahí estarían los argumentos y las razones de la decisión tomada en el día de hoy y todo el impacto político que está generado, Karim. Sí, de todas maneras, las consecuencias que vamos a ver va a tener esto seguramente en horas de la tarde, si es que se promulga o no, si es que se recurre al veto para este proyecto, las elecciones que podrían tener en las elecciones que vienen este año también para el gobierno. Así que vamos a estar pendientes de todo aquello. Faltan 3 minutos para las 3 de la tarde. Tenemos que hacer una pausa breve, pero volvemos de inmediato con más información. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de esta edición, pero lo invitamos a seguir por las pantallas de CNE Chile porque estamos bien pendientes de todas las reacciones sobre todo lo que pueda ocurrir en el gobierno a partir de esta decisión del Tribunal Constitucional. Sí, por televisión seguimos contigo en directo. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos.